Información, análisis, diálogo y cooperación sobre multilateralismo entre Europa y América. eurolatinews.com.ar. Les cuento que hoy estamos en contacto con el señor Marcelo Scaglione, destacado experto en política y comercio internacional, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de políticas de crecimiento económico y comercio. Se ha desempeñado como subsecretario de Estado de Argentina, liderando el proceso de acceso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entre los años 2016 y 2019. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Qué tal, Lucía? Encantado de estar con ustedes. En una reciente conferencia, usted ha mencionado la importancia de crear un shock de confianza, tal como lo llamó, en el exterior para Argentina. ¿Podría explicar qué medidas específicas considera esenciales y cómo la OCDE podría facilitar este proceso? Bueno, en primer lugar, si analizamos la economía argentina desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, vamos a ver un cuadro muy parecido, un electrocardiograma, con picos y valles que dan un juego de suma cero. ¿Y esto por qué? Porque hemos tenido una inconsistencia en nuestras políticas macroeconómicas durante décadas, hemos incumplido nuestras palabras con múltiples defaults a lo largo también de todo este tiempo, y hoy Argentina, para poder liberar todo el potencial que tiene de crecimiento frente a los desafíos geopolíticos que tiene el mundo, la inseguridad alimentaria, la inseguridad energética, la transición hacia la electromovilidad, el cambio climático, Argentina tiene un gran potencial, pero necesita generar un shock de confianza porque justamente nuestra palabra como país está absolutamente devaluada a pesar de las grandes oportunidades que se presentan para nuestro país. Y en este caso, el proceso de acceso de Argentina a la OCDE, que comenzamos en el año 2016 durante el gobierno del presidente Macri y que acaba de ser confirmado en este gobierno del presidente Milei, constituye una herramienta para generar ese shock de confianza. ¿Por qué? Porque en la OCDE están únicamente 38 países de todo el mundo. La OCDE no busca tener la misma cantidad de países que el sistema de Naciones Unidas, pero en este organismo internacional estos 38 países originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio, con lo cual el ingreso y la convergencia con las buenas prácticas en políticas públicas de la OCDE permite generar este shock de confianza que tanto el país necesita. ¿Podríamos decir que la OECD agrupaba tradicionalmente a países ricos, miembros de la Unión Europea o Australia o Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué la impulsó a incorporar a países de Latinoamérica? Bueno, en primer lugar, la OCDE surge como continuación del Plan Marshall. Como recordará, se puso en marcha por parte de Estados Unidos y Canadá para refundar a una Europa que había sido devastada por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el edificio principal de la OCDE, si uno va a París, se llama Marshall Building, edificio Marshall, justamente porque es esa continuación del legado del Plan Marshall que toma la OCDE. Hoy a la OCDE se la nombra muchas veces en forma despectiva como el Club de los Países Ricos, pero la realidad es que cuando se crea en 1961, estos países habían sido completamente devastados por la Segunda Guerra Mundial. Tenían el potencial de ser países ricos, pero no lo eran. Hoy lo son después de más de 7 décadas de trabajo y de mejoramiento constante de sus políticas públicas. Y a partir de los años 2000, la OCDE comienza a abrirse hacia América Latina, primero con el ingreso de México se había producido en la década de los 90, pero esencialmente con el ingreso de Chile en el año 2010, el ingreso de Colombia en el 2020, el ingreso de Costa Rica en el 2021 y actualmente las candidaturas de Argentina, Brasil y Perú que están en proceso de acceso. En la disertación también destaca el potencial de Argentina en sectores como la producción de alimentos y energías renovables. Yo agregaría el turismo también. ¿Cómo puede Argentina capitalizar estas y qué rol jugaría la OCDE en este proceso? Bueno, en las últimas disertaciones que, como bien nombrás, di en las legislaturas de San Juan y de Mendoza,
hace muy poquitos días, yo hablé de 5 motores de crecimiento. El primer motor tiene que ver con la producción de alimentos. Argentina tiene el potencial de alimentar a más de 1.000 millones de personas en el mundo, en un mundo de 8.000 millones de personas. También en un mundo de inseguridad energética, Argentina dispone de enormes recursos en una matriz muy diversificada, tanto de energía fósil convencional como no convencional, el gas natural, que ahora con la inversión que se acaba de confirmar por parte de Petronas y de YPF va a permitir que ese gas se pueda convertir en líquido y se pueda exportar al mundo, tanto también las energías renovables, la eólica y la solar, que tenemos un gran potencial, el hidrógeno verde, y por otro lado también la minería, que es esencial en el marco de la transición hacia electromovilidad. En Europa, el Parlamento Europeo ya determinó que en el año 2035 los autos tienen que ser ya no más a combustión fósil, sino a través de baterías que necesitan del litio y del cobre que tenemos en abundancia en nuestro país. En cuarto lugar, el cuarto elemento es la economía del conocimiento. Argentina es hoy uno de los países que desarrolla más unicornios en América Latina y el Caribe, empresas tecnológicas que valen más de 1.000 millones de dólares, y por supuesto el turismo, que es la industria que más crece después de la pandemia, por encima del promedio del resto de las industrias. Con estos 5 motores del crecimiento y la convergencia con las buenas prácticas de la OCDE, Argentina puede duplicar su nivel de exportaciones, que hoy ronda los 90.000 millones de dólares, a aproximadamente 180.000 o 200.000 en los próximos 6 años. ¿Hubo interés oficial durante el anterior gobierno en continuar el proceso de solicitud de acceso como miembro pleno de la Argentina a la OCDE? Te clarifico una cosa, el gobierno anterior no tuvo interés en que este proceso continuara, lo puso en pausa. Justamente en este sentido estuve trabajando con un montón de actores, tanto de las empresas como del mundo académico y de la sociedad civil, y sobre todo con los organismos internacionales, la Unión Europea, cuyos países miembros representan 2/3 de los países miembros de la OCDE. Estuve trabajando durante los últimos 4 años para que este interés que se había iniciado en el 2016 no decayera, justamente como consecuencia de la inacción del gobierno de Alberto Fernández en la relación con la OCDE. En un reportaje hizo usted referencia a la experiencia de países como Polonia, Corea y Estonia, que han avanzado hacia el desarrollo en 25 años. ¿Qué lecciones específicas cree que Argentina debería aprender de ellos? Bueno, está demostrado que la OCDE es una enorme herramienta para el desarrollo sostenible. Tenemos la experiencia de los países europeos, como decíamos antes, habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial y lograron volver a ser países desarrollados en un plazo de 25, 30 años. Lo mismo ha estado sucediendo y está sucediendo con las economías de Asia del Este, el caso de Japón, que ingresó a la OCDE en 1964, el caso de Corea del Sur, que ingresó a la OCDE en 1996 y que en 25 años pasó de ser un país completamente subdesarrollado a ser hoy la 12ª economía desarrollada del mundo y el 6º exportador global. Y como bien decías antes, también tenemos las experiencias de los países de Europa del Este, que también están iniciando este camino sostenible hacia el desarrollo. El actual gobierno ha reiniciado el proceso de solicitud de membresía. ¿Cuáles son los requisitos más difíciles que debe completar Argentina para ser aceptada como miembro? Bueno, muchas veces uno puede pensar que la cuestión más difícil está relacionada con la macroeconomía de nuestro país, y esto no es así. Las cuestiones macroeconómicas pueden ser resueltas en un periodo de aproximadamente 2 o 3 años, atacando las principales causas del desorden macroeconómico. Pero las cuestiones más importantes para converger con el cuerpo normativo de la OCDE, que está conformado por 250 buenas prácticas y estándares internacionales, estos estándares internacionales tocan cuestiones que tienen que ver con lo económico y productivo, pero también con el desarrollo del capital humano,
con énfasis en la salud y en la educación, tiene que ver también con la preservación del ambiente y la biodiversidad, y sobre todo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Está demostrado que un país no puede tener un desarrollo duradero y sostenible si no tiene instituciones fuertes. ¿Esto qué significa? Esto significa independencia de poderes, esto significa en un país federal una buena ley de coparticipación federal que permita justamente el financiamiento de la inversión y del gasto público. Esto significa también una justicia que sea independiente, que sea moderna y que sea ágil, que falle en tiempos razonables. Esto implica también tener normas de lucha contra la corrupción, normas de transparencia, instituciones que permitan el gobierno abierto y la participación ciudadana. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de las instituciones son los exámenes más difíciles que tiene que pasar Argentina en los próximos años. En base al actual interés argentino, ¿no? ¿Podría estimarse una fecha de incorporación, de entrada de Argentina a la OECD? Bueno, yo siempre digo que para poder tener una idea de cuánto tiempo puede llevar el acceso de Argentina a la OCDE, tenemos que tomar la experiencia de Chile, que tardó 6 años en completar todo este proceso de exámenes, y el caso de Colombia, que tardó 8 años, con lo cual, si nos ponemos una media entre los 6 años de Chile y los 8 años de Colombia, yo creo que un promedio de 7 años resulta razonable para que Argentina se convierta en país miembro. Usted menciona la importancia de incorporar políticas anticorrupción, de desregulación y simplificación de trámites. ¿Qué pasos concretos debería dar Argentina para integrar estas políticas en su estructura económica y política? ¿Y cómo puede la membresía a OECD facilitar este proceso? Bueno, acabas de nombrar 3 de los grandes puntos donde Argentina tiene que desarrollar muchos avances. En el caso de la lucha anticorrupción, está demostrado por la OCDE que en los países de América Latina, en los países subdesarrollados de América Latina, el costo de la corrupción está en el 5% de su PBI. En el caso de Argentina, esto significa que por corrupción perdemos todos los años, con un PBI de 600.000 millones de dólares, perdemos 30.000 millones de dólares que se van de nuestros ingresos, y esto se da tanto por la falta de herramientas en el sector público como también en las empresas privadas, porque la corrupción se origina con 2 componentes, no solamente con el componente del sector público. También la OCDE determina que el excesivo costo de la regulación, tanto hacia las personas, los ciudadanos, como hacia las empresas, tiene un costo que puede variar entre el 1 y el 3% del PBI en forma anual. Si tomamos el 1%, esto representa en Argentina aproximadamente 6.000 millones de dólares adicionales, que se suman a los 30.000 que se van por la lucha, por la falta de herramientas para luchar efectivamente contra la corrupción. Y también otro elemento adicional que está muy en línea con estos 2 puntos tiene que ver con las compras públicas. Las compras públicas en América Latina representan aproximadamente el 10% del PBI de los países, pero también la OCDE determina que aproximadamente las compras públicas y también las infraestructuras públicas tienen sobrecostos de aproximadamente el 25%. Esto significa, en el caso de Argentina, que estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares que nos ahorraríamos utilizando las buenas prácticas de la OCDE. Si sumamos los costos asociados a la corrupción, a la excesiva regulación y a los sobrecostos en las compras públicas, estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares que todos los años se pierden en estos 3 elementos. ¿Qué beneficios traería a la Argentina ser miembro formal de la OECD? Bueno, recién te acabo de nombrar 3 de manera no inmediata, porque esto exige un trabajo de adecuación de leyes, de puesta en práctica de estos estándares internacionales, de cambio de conductas, pero recién te daba 3 ejemplos que de manera concreta nos permitirían ahorrar más de 50.000 millones de dólares que actualmente se pierden en estas 3 cuestiones: falta de lucha contra la corrupción, excesiva regulación y
sobrecostos en las compras públicas. Al mismo tiempo, en el muy corto plazo, las empresas de los países que ya comienzan el proceso de acceso tienen una reducción en su costo de capital, pueden financiarse a un costo más accesible para poder operar en el país. Y si hablamos de largo plazo, como decíamos antes, la OCDE es una herramienta para que un país subdesarrollado pase del subdesarrollo al desarrollo en 25 años, con lo cual el hecho de poder pensar una Argentina desarrollada de acá a 25 años, creo que es el mejor legado que le podemos dejar a las próximas generaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, su talento. Le agradecemos mucho, pero antes le queríamos hacer una preguntita. Sabemos de esto, usted nunca lo menciona en los medios, suele no hablar, pero sabemos que usted ha sido compañero del primer mandatario francés, Emmanuel Macron, en Francia, y bueno, por eso queríamos que nos contara cómo fue la experiencia y si tiene una relación estrecha, digamos, con este mandatario. Bueno, nos conocemos de Emmanuel de hace 22 años, cuando comenzamos los estudios en la Escuela Nacional de Administración de Francia, estudios de posgrado que duran 2 años a tiempo completo, con lo cual hemos tenido el tiempo de no solamente cursar materias, sino de hacer deporte juntos, de conversar sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y con el desarrollo en el mundo. Y a lo largo de estos 22 años hemos continuado en contacto porque yo he vivido 12 años en París por razones profesionales, con lo cual en algunos casos me ha tocado colaborar y contribuir con su trabajo, y hemos seguido también en contacto muy estrecho porque Francia es el primer país que apoya a Argentina para el proceso de acceso a la OCDE, con lo cual él, desde su posición de presidente de una de las potencias del mundo, miembro del G7, ha sido también un gran aliado de Argentina en todo este trabajo que venimos impulsando desde el año 2016. Fantástico. Ahora entiendo por qué lo llaman a usted en Argentina, señor Marcelo Scaglione, el señor OSD en Argentina. Bueno, muchas gracias. Así es, muchos me llaman así. Muchas gracias, Lucía. Gracias, adiós. Información, análisis, diálogo y cooperación sobre multilateralismo entre Europa y América. eurolatinews.com.ar